Listo. Buenos días, muchachos. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bueno, les iba a comentar antes de empezar nuestra clase que para el otro final de semana vamos a tener la evaluación sobre los temas que hemos visto hasta este sábado. Bueno, entonces para que lo tengan presente, que el próximo final de semana va a ser el tiempo de la clase que ustedes tienen para la evaluación. Bueno, voy a por aquí compartir. No sé cómo les ha ido con los ejercicios, porque tienen que entregarme los ejercicios que dejamos, que creo que es para el 10. Entonces, para poderles revisar, porque no hay más tiempo, porque tengo que la otra semana entregar ya notas del primer corte. Bueno, entonces, déjenme aquí, yo les voy a compartir. A ver. Pero antes de eso voy a conectarme desde mi celular para que no se me vaya a perder la clase. A ver, dame un minutico. Listo, voy a poner. Permitir. Vamos a admitir aquí a mi correo. Admitir. Listo, para que no se me vaya a apagar la clase. Bueno, muchachos, esta clase ya vamos a empezar con electrostática. Ahora les voy a compartir porque creo que no, perdón, no se ha compartido, no he compartido aquí la. Bueno, muy bien. Entonces, la electrostática. Entonces, para comenzar, vamos a cerrar acá. Listo, para comenzar tenemos que hacernos unas preguntas antes de poder definir qué es electrostática. Entonces, una de las preguntas es, ¿por qué este efecto ocurre? Recordemos que si nosotros hacemos frotamiento de las bombas y los colocamos en nuestros cabellos, ellos van a tender a irse hacia arriba con el efecto del frotamiento y la electricidad que hay entre la bomba y los cabellos. Entonces, vemos unos fenómenos que nos rodean, como el globo en la pared, que frotándolo al cabello se carga y se adquiere a las superficies neutras. Por ejemplo, sé que se hace frotamiento respecto al cabello y él empieza a levantarse de una manera que uno dice, wow, ¿y eso por qué ocurre? Ese es un fenómeno que nos ayuda a entender la electrostática. Listo. También descargar al tocar un metal. Entonces, el cuerpo acumula carga y libera el contacto a un conductor. Por ejemplo, también cuando vamos entrando a la casa y podemos con los zapatos frotar los zapatos con la alfombra que es de lana. Después, si tocamos algún cuerpo, vamos a sentir como ese choque en las manos, como esa electricidad, es porque ahí está haciendo una transferencia de cargas. Listo, también vemos otro fenómeno que es en los rayos en las tormentas, que son enormes diferencias de carga entre nubes y la tierra que generan descargas masivas. Entonces, todos estos fenómenos nosotros lo podemos analizar, o bueno, se pueden analizar a través de la electrostática.
Pero, ¿qué es la electrostática? La electrostática es la rama del electromagnetismo que estudia las cargas eléctricas en reposo y las fuerzas que actúan entre sí. Es la base para entender para entender desde el funcionamiento de un condensador hasta la protección contra descargas en circuitos integrados. Entonces, ella nos permite poder estudiar y ver cómo es el comportamiento de las cargas entre los objetos. ¿Listo? Una vez con esto en mente, entonces tenemos diferentes cargas eléctricas. Entonces, hay propiedades en la física fundamentales que corresponden a interacciones que se miden en columbios. La carga eléctrica siempre se va a medir en columbios. ¿Listo? Esto en el sistema internacional, como lo habíamos visto en la clase anterior, en el sistema internacional, cuando hablábamos de cargas eléctricas. Listo. Una vez esto, entonces vamos a ver que existen cargas positivas, que por defecto son los electrones, por defecto de electrones, o sea, en el átomo nosotros encontramos electrones, protones y neutrones, y la carga positiva en nuestro caso van a ser los protones. También existe otra carga que la acabamos de indicar, que existe en el átomo, que es la carga negativa, que es el exceso de electrones. Cuando la carga es negativa, o sea, el número de carga, o sea, el número de electrones es mayor que el número de protones. ¿Listo? Y lo contrario, cuando es positiva, pues tiene menos electrones que protones. También existe la carga eléctrica de repulsión. ¿Cuál es esta? Es las cargas del mismo signo que se repelan entre sí, o sea, no se pueden tocar, chocar, porque hay una fuerza que las está repeliendo. Y por fin, y por último, tenemos la de atracción, que es lo contrario, cuando son cargas opuestas de signos diferentes. En el caso, por ejemplo, si tuviésemos el protón y el electrón, un electrón y un protón, entonces ellos van a hacer la atracción entre ellos mutuamente. ¿Listo? Muy bien. Y en la carga eléctrica tenemos que tener en cuenta que ella tiene una conservación de carga. ¿Qué quiere decir? Que la carga no se crea ni se destruye, solo se transfiere entre cuerpos. Al momento de que estábamos hablando sobre el globo en el anterior, él tiene su carga, pero al momento de hacer flotación con el cabello, él está haciendo una transferencia de carga, pero no quiere decir que se está destruyendo la carga, sino que se está transfiriendo la carga de un cuerpo a otro. ¿Listo? En este caso, el globo en el cabello. Muy bien. Entonces, en nuestras cargas eléctricas tenemos que tener en cuenta dos cosas importantes, que son los conductores y los aislantes, o sea, cómo se mueven, cómo se comportan las cargas en los dos diferentes eh, en dos diferentes cuerpos, la verdad en tres, porque son los conductores, los aislantes y los semiconductores. ¿Listo? Entonces, los conductores son los cuales, los elementos o sí, los materiales donde los electrones se mueven libremente. Hay baja resistibilidad. Y uno de ellos, de los ejemplos, es el cobre, la plata, el oro, el aluminio, cables eléctricos y circuitos, transmisión de energía. Estos son conductores. Quiere decir que las cargas de electrones se mueven libremente. Ellos no tienen una restricción. Ya en los aislantes se dificulta un poco el movimiento de electrones y hay alta resistibilidad. Y estos, unos ejemplos es el plástico, el vidrio, el caucho, la madera seca,
recubrimiento de cables, que es la protección que se le coloca a los cables, y la protección contra descargas. Bueno, aquí no está en esta presentación, pero tenemos que tener en cuenta que también hay una tercera clase de material que son los semiconductores, cuyas propiedades eléctricas se ubican entre las correspondientes, que son los aislantes y los conductores, o sea, están en medio de ellos. Unos de los ejemplos de los semiconductores es el sílico y el germanio, que son elementos que se utilizan mucho en chips electrónicos utilizados en las computadoras, teléfonos celulares y estéreos, o sea, el de las emisoras. Ese también es un semiconductor. ¿Listo? Bueno, entonces una vez, listo, aquí, muy bien, por eso los cables son de cobre. Bueno, aquí en este caso me está haciendo referencia cuando tenemos los cables que son por dentro recubiertos de cobre y por fuera cubiertos de plásticos, o sea, el cobre hace que se genere la corriente, la electricidad, porque es un conductor, pero el plástico me ayuda a que no se esparzan, no se aíslen las cargas eléctricas y así poder que maximizar la conducción y garantizar la seguridad que hay en la transferencia o en el movimiento de electricidad mediante cables. ¿Listo? Entonces, estos conductores y aislantes, nosotros utilizándolos, los podemos, valga la redundancia, utilizar para realizar dos tipos de electrización. Entonces, ¿qué son esas formas de electrización? Son transferencias de cargas. Entonces, tenemos en un primer lugar la conducción, que es la transferencia de cargas por contacto directos entre cuerpos. Aquí no se le hace absolutamente nada a los cuerpos, solo ¿qué? Se unen o sea, no se hace frotación, sino contacto, se hace contacto entre ellos. ¿Listo? Entonces, en este medio de inducción, de conducción, perdón, de conducción tenemos que este se hace, perdón, yo lo puse lo contrario, el de inducción, el de conducción es el que se hace frotamiento, o sea, se tiene que hacer frotamiento en los cuerpos. Este es el de conducción, que es la transferencia de cargas por contacto directo. Pero ya, y este se trabaja en materiales aislantes, ¿listo? Pero en cambio, el de inducción es redistribución de cargas sin contacto físico entre cuerpos. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una barrita y una esfera, entonces al unirlos, bueno, al tener el contacto entre esta barrita y la esfera, nosotros hacemos que los protones, ellos se aíslen en cierta parte del material, que en este caso de inducción, los materiales tienen que ser conductores, entonces los protones se aíslan y los electrones van hacia la carga del otro material que se está acercando al objeto. ¿Sí? Entonces, él lo que hace es como trabajar la interacción entre las dos cargas con signos diferentes. ¿Listo? Un ejemplo que podemos ver, por ejemplo, si tenemos esa misma barrita, esta de acá, y a la esfera le colocamos un alambre hacia la tierra,
o sea, queda polo a tierra, ese alambre que está unido aquí a la circunferencia, él puede quitar electrones y dejar equilibrada nuestra carga eléctrica de este objeto. ¿Listo? Bueno, en el frotamiento, bueno, en el caso de conducción, que si hay frotamiento entre los objetos, un ejemplo de estos es cuando, por ejemplo, frotan algún material opa, como una peineta. Entonces, la peineta sabemos que es un material aislante, ¿no? Entonces, nosotros hacemos frotación de ella y al momento de hacer frotación, si yo coloco papel en contacto con la peineta después de hacer la frotación, ¿qué va a hacer? El papel se va a atraer por la peineta. Entonces ahí nosotros podemos ver cómo se hace la transferencia de energía, de carga de un objeto a otro, pero nunca se destruye. ¿Listo? Muy bien. Aquí también tenemos otro ejemplo que es al frotar una varilla de plástico con un pañito, igualmente. Entonces, el plástico gana electrones y queda cargado negativamente, ¿sí? Porque como el plástico está, por ejemplo, lleno de electrones, perdón, como es al frotar la varilla de plástico con el paño, entonces el plástico gana electrones y queda cargado eléctricamente negativamente, ¿sí? Entonces, el que la varilla y el plástico lo que hace es hacer esa transferencia de cargas, uno que era positivo a negativo y ellos quedan equilibradas las cargas. O también que pues en el caso que quede neutro, pero muchas de las veces queda más cargado negativamente, o sea, porque lo que hace es hacer una transferencia de electrones en una cantidad mayor hacia en este caso, hacia el pañito. Entonces, si yo lo cojo y lo paso por una superficie, por ejemplo, en la piel, entonces empiezan a levantar los vellitos de tal forma que me está indicando que el pañito está cargado de muchos electrones, la carga es negativa. Por eso hay que atraer los, los vellitos. Bueno, y ahora respecto a esa forma de electrización, nosotros tenemos que ver la cuantización de la carga. ¿Qué quiere decir la cuantización de la carga? Entonces, esa cuantización de la carga quiere decir es el valor según lo que estemos trabajando, el átomo que estemos trabajando o el material que estemos trabajando, tenemos que ver la cantidad de electrones que tenemos por una unidad, esta unidad que tenemos aquí de E, que me está indicando el valor de la carga que yo estoy trabajando, que en el caso los protones tienen una cantidad y los electrones otra cantidad. Entonces, de acuerdo al átomo que estamos trabajando, nuestro N va a ser el número de electrones o protones que nosotros estemos trabajando. Entonces, en otras palabras, como aquí indica, dice la carga eléctrica solo puede tomar valores discretos, múltiplos enteros de la carga elemental del neutrón. Por eso les estoy diciendo. Del electrón, el electrón tiene un valor de tal manera que ese valor, de acuerdo a la cantidad que nosotros tengamos de electrones, esa va a ser nuestra carga, nuestra cuantificación de la carga. Aquí hay un breve ejemplo, que por ejemplo, una carga elemental del electrón es 1,62 por 10 a la menos
19, esa es la carga elemental. Si yo tengo un cuanto, o sea, que quiere decir que tengo un electrón, cuando yo tengo 2 electrones, 3 electrones y así sucesivamente. Cuando n va a ser el número de electrones que yo estoy trabajando. Entonces, esa carga elemental, aquí yo les traje una tablita. Bueno, sabemos que nuestro átomo está conformado en el núcleo de neutrones y protones, ¿sí? Entonces, estos neutrones tienen cierta carga, pero en el caso, el neutrón, como su nombre lo indica, es neutro, él no tiene carga, pero sí tiene masa, ¿listo? El protón, él tiene cierta carga, la carga es 1.6, que fue el que vimos anteriormente, del protón. En este caso el ejemplo es del protón, no del electrón. Entonces es 1.602 de 10 a la menos 6. ¿Listo? Y el electrón ya tiene una carga menos 1 porque recordemos que el protón siempre va a tener positivo, signo positivo, y el electrón negativo, ¿listo? Entonces es parecido, la verdad es el número como tal es igual, pero lo que difiere es el positivo y el negativo, que esto es lo que hace, por ejemplo, en el protón, de mantener la unión del núcleo entre el neutrón y el protón. Listo. Y ellos también tienen una masa. Entonces, esta masa, más adelante vamos a ver un ejemplo que tiene que ver con la parte de la gravitacional. Esta parte de las cargas tiene que ver pues con lo de la carga, la electrostática. Y la masa la utilizamos cuando estamos hablando de gravitacional. ¿Listo? Muy bien. Entonces, para esto, nosotros tenemos, bueno, después de ver aquí tenía que no dejarla ver todavía la ecuación. Pero bueno, entonces como ya vimos que las cargas, nuestro neutrón y protón tienen ciertas cargas, entonces Charles Columbo, bueno, no sé, en 1736 a 1806, él trabajó las magnitudes de las fuerzas eléctricas entre objetos con cargas. O sea, las fuerzas, la magnitud entre estos, por ejemplo, estas dos objetos, en el caso los electrones y los protones, con carga, que ellos tienen carga, él empezó a trabajar en un experimento que hizo de torsión y empezó a manipular los electrones y los protones de tal forma que ellos iban teniendo ciertos comportamientos. Entonces él empezó a estudiar esa fuerza que hay de cargas entre los objetos con cargas. Y eso es lo que la llamamos hoy en día la ley de Colombo, que es esa interacción de fuerzas eléctricas. Entonces, esa propiedad de fuerza eléctrica tiene un concepto de carga puntual. Entonces, cuando hablamos de carga puntual, estamos hablando de partícula con carga de tamaño cero, ¿listo? Entonces, este comportamiento eléctrico de electrones y protones es dado por una fuerza eléctrica, a veces llamada como fuerza Coulomb, que es definida como F sub E. ¿Por qué F sub E? Porque estamos trabajando de cargas, ¿listo? Eléctrica, de electrones, ¿listo? Entonces, esa fuerza va a ser, esa magnitud de la fuerza va a ser dada a través de una ecuación dada por una constante de Coulomb, que le llamamos, y la fuerza que va a haber entre la interacción entre dos cargas, Q1 y Q2. Y esas dos cargas siempre van a estar en cierta distancia, que es la definida como la R. Bueno, entonces aquí tenemos que F, como estamos hablando de fuerza, en física ustedes vieron que la fuerza está dada por newtons en el sistema internacional,
que esta es la atracción o repulsión según el signo que estemos trabajando, según las cargas que estemos trabajando. Entonces nos va a dar nuestra fuerza. Q1 y Q2, que son los valores de las cargas puntuales que estamos trabajando. R, que es la distancia, la separación, como ya les había indicado, la separación de las dos cargas. Y por último, nuestra constante Coulomb. Esa constante siempre, así como nosotros conocemos que la fuerza de gravedad, ella es constante y conservativa cuando hablamos de electroestática, también tenemos nuestra constante de Coulomb, que siempre va a ser dada por este valor que es 8.9876 por 10 a la 9. Y las unidades, aquí tenemos que tener algo muy presente, las unidades de medida siempre van a ser en newtons por metros al cuadrado sobre coulombs al cuadrado, ¿listo? Así como tenemos en la constante de la gravedad, que es 9 punto algo de... se me pasó. Bueno, les debo esto, ya les voy a decir exactamente cómo es que es la constante de gravedad. 6.67 por 10 a la menos 11 newtons por metros al cuadrado sobre kilogramos al cuadrado. ¿Listo? En el caso de cuando estemos hablando de la masa de las partículas. Listo. Esa la vamos a actualizar ahorita más adelante para un ejercicio. Además de esta, venga, antes de, venga, voy aquí a crear otra, el inicio, crear. Listo, voy a conectar por aquí mi tabla. Y les voy a expresar también en esta partecita que nuestra constante, a ver aquí, el color. Listo, nuestra constante K sub E, ella también es llamada o es conocida como 1 sobre 4 pi de epsilon sub 0, donde epsilon sub 0 es el llamado y conocido permitividad al vacío, del vacío. Entonces, esta constante yo la es conocida y es dada mediante un valor que es 8,08542 por 10 a la menos 12 de coulombs al cuadrado sobre newtons al cuadrado de metros al cuadrado. ¿Listo? Esta es otra alternativa de ver nuestra constante de Coulomb. En algunos libros o PDFs o estudios se trabaja con esta constante, de acuerdo a la situación o al fenómeno que se esté trabajando. Bueno, listo, ahora sí. Entonces, como indicamos, las unidades de carga más pequeñas conocida en la naturaleza es la del electrón que pusimos anteriormente o la del protón. Entonces, estas son dadas, ya las definimos con su carga eléctrica. Será un paréntesis como para si ustedes llegan a ver que la constante es diferente a la que estamos trabajando en alguna parte aquí, entonces es definida también de esta manera. Bueno, listo. Entonces ahora sí vamos a aplicar nuestra ley de Coulomb. Entonces, si tenemos un ejemplo, le vamos a dar acá el color. Aquí pongámoslo ejemplo. Entonces,
Si tenemos las unidades, las cargas más pequeñitas, que es el electrón y el protón de un átomo de hidrógeno, que están separadas en promedio por una distancia aproximadamente de 5 por 10 a la 11 metros. Entonces nos dice que encuentre las magnitudes de la fuerza eléctrica y la fuerza gravitacional entre las dos partículas, quiere decir entre el protón y el neutrón. ¿Listo? Entonces aquí nos están pidiendo la magnitud tanto de la fuerza eléctrica como de la fuerza gravitacional. Entonces, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que se consideran que las dos partículas están separadas por una pequeña distancia dada por el problema, ¿sí? Y la fuerza gravitacional con objetos pequeños es muy débil, entonces quiere decir que nuestro resultado siempre entre la diferencia entre la fuerza eléctrica y la fuerza gravitacional siempre va a ser menor entre más pequeñas sean los objetos. Que en este caso, pues vamos a trabajar entre protones y neutrones, que como lo indicamos en la naturaleza son los más pequeñitos. Entonces, por lo que se espera que la fuerza gravitacional entre el electrón y el protón sea significativamente menor a la fuerza eléctrica. Entonces, las fuerzas eléctrica y gravitacional se evaluarán a partir de leyes de la fuerza universal. ¿Listo? Entonces, vamos a usar, primeramente, usaremos la ley de Coulomb para encontrar la magnitud de la fuerza eléctrica, en primer lugar. Entonces, la magnitud de la fuerza eléctrica. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar esa magnitud de la fuerza eléctrica? Ya tenemos que es con esta ecuación que nos dieron, que tenemos que tener en cuenta la constante del columbio, las cargas de los dos objetos que en nuestro problema son el electrón y el protón, y nuestra distancia que nos la definieron. Entonces quedaría, usamos la magnitud de la fuerza es igual a la constante K por la magnitud de las cargas sobre la distancia al cuadrado. Entonces tenemos F de E va a ser igual a ¿cuál es la constante? Nuestra constante es 8.99 por 10 a la 9, de newtons por metros al cuadrado sobre coulombos al cuadrado. Entonces, esto lo vamos a multiplicar ¿por quién? Entonces, por nuestras cargas eléctricas. ¿Sí? Entonces, nuestra carga, déjame ver acá, nuestra carga eléctrica ¿dónde está? Ah, yo le puse así aquí atrás, ya no me acordé. Aquí en la tabla, que nuestra carga eléctrica, cuando está en valor absoluto, quiere decir que pues si negativo o positivo siempre me va a dar positivo. Entonces, este valor de mi carga va a ser elevado al aquí. Entonces, tenemos aquí este es por listo, tenemos que es 1.60 por 10 a la menos 9, 19 de coulombos, esto todo al cuadrado. Este es por definición, recordemos que es por definición de el valor absoluto. Listo.
Pero espere que yo, ay, perdón, yo estoy escribiendo donde no es. Ahí está, no, aquí no es. A ver, esta no es, esta es la constante. Aquí es que estamos trabajando. Perdón, listo. Bueno, antes de definirlo así, ay, Dios mío. A ver, vamos a borrar para definirlo antes de quiénes son mis cargas, ¿cierto? Entonces aquí es la constante K. ¿Por quién? El valor absoluto de mi carga por E a la menos E, el, el electrón negativo, aquí que es el símbolo, y el protón. Y ahora R al cuadrado. Entonces, ahora sí vamos a reemplazar para hacerlo paso por paso. Entonces, 8.99 por 10 a la 9 de newtons por metros al cuadrado sobre columbos al cuadrado. Ahora sí lo vamos a multiplicar. Como esta cantidad de carga eléctrica es exactamente la misma, pues como tener 1.6, 1.60 por 1.60 es lo mismo que tener 1.60 al cuadrado, ¿cierto? Entonces quedaría 1.60 por 10 a la menos 19. Aquí, listo, por menos a la 19. Esto, ay, me faltó la unidad, perdón. Acá la unidad de medida en el sistema internacional que estamos trabajando. Este no es. Acá. Entonces sería columbos y esto todo al cuadrado. Muy bien. Y ahora mi distancia. ¿Cuál es mi distancia? Me dice que un 5.3 por 10 a la 11. Ay, aquí le puse a la menos 11. A la 11. Todo esto elevado al cuadrado. Muy bien. Listo. Entonces, ¿esto cuánto me da? Entonces quedaría, vamos a ponerla aquí abajito. F sub E, este quedó muy abajito. F sub E, que es entonces 9.99 por 10 a la 9 de newtons por metros al cuadrado sobre columbos al cuadrado. Aquí voy a dejar enunciado esto elevado al cuadrado, aquí para tener en cuenta lo siguiente, nuestras unidades de medida, porque mira, aquí salió columbos al cuadrado y aquí me da 5.3 por 10 a la 11, aquí es metros, mire, ya se me había olvidado. Entonces, esto al cuadrado por m al cuadrado. Entonces, aquí tenemos en cuenta que cancelamos nuestros metros al cuadrado, nuestras unidades y columbos al cuadrado. Y ahí nos está generando ahora sí las unidades de medida del sistema internacional, que esto va a ser igual entonces. F, la fuerza eléctrica, va a ser igual a, realizando la operación entre esto, quedaría 3 o 3,60, bueno, 6 por 10 a la menos 47 newtons. ¿Listo? Siempre tener en cuenta la unidad de medida que estamos trabajando. Entonces, si yo tengo, entonces, listo. Entonces, este sería mi primera parte. A ver el color. Listo. Mi primera parte, ¿qué sería? Esta es mi fuerza eléctrica. Listo, entonces ya obtuve mi fuerza eléctrica. Ahora vamos a hacer nuestra fuerza gravitacional. En este caso, nuestra fuerza gravitacional, ¿en qué va a diferir? En que vamos a cambiar la constante K sub E, que ya no es la constante en columbos, sino en la constante en gravitacional. ¿Listo? Entonces aquí vamos a hacer la magnitud
de la fuerza gravitacional. Listo. Entonces, ¿cómo está dada esta fuerza? Entonces, esta magnitud de fuerza, F sub G por G, que es mi constante gravitacional, por M de E de la partícula y M de P, quiere decir de mis dos cargas. Pero ya en este caso, de mis dos objetos, en este caso, como estamos trabajando en gravitacional, en la gravedad, tenemos en cuenta es la masa, ¿listo? La masa de nuestras partículas. Entonces, por R al cuadrado. Y esto va a ser igual a ¿quién? Entonces, a 6, que esta es mi constante gravitacional, 6.67 por 10 a la menos 11. ¿De qué? Newtons, ahora aquí es metros al cuadrado sobre kilogramos al cuadrado. Si ven, aquí las unidades de medida me está indicando que estamos trabajando en nuestra fuerza gravitacional porque tiene en cuenta los kilogramos. En la anterior tenemos en cuenta es los culumbos. Entonces, para tenerlo presente mucho al momento de convertir o trabajar en los sistemas de unidades. Listo, ¿por quién? Ahora entonces, ¿cuáles son nuestras cargas? Entonces es el electrón y el protón. Entonces nos devolvemos a nuestra tabla que nuestro protón tiene esta masa. Perdón, nuestro electrón y nuestro protón tiene esta masa. Entonces 9.109 por 10 a la menos 31 y 1.67 por 10 a la menos 27. Y esta lo que hacemos es simplemente, entonces, multiplicarlo. Entonces quedaría 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos por, ahora, mi masa del protón, que es 1.67 por 10 a la menos 17 kilogramos. Muy bien. Y todo esto, sobre mi distancia al cuadrado. ¿Quién es mi distancia al cuadrado? La misma que hay definida en el ejercicio, que es 5.3 por 10 a la menos 11 metros al cuadrado. Si se dan cuenta que al realizar la multiplicación, vamos a dejarla enunciada aquí, entonces E de F va a ser igual. Si yo multiplico, vamos a dejar la constante gravitacional quietica para tener en cuenta nuestras unidades de medida. Entonces, metros al cuadrado sobre kilogramos al cuadrado. Aquí estamos multiplicando kilogramo por kilogramo. Entonces, multiplicamos 9.11 por 10 a la menos 31 por 1.667 por 10 a la menos 17. Y esto, mira, esto me va a dar kilogramos al cuadrado. ¿Por qué kilogramos al cuadrado? Por principio, propiedades de los exponentes, que si este es como si tuviera un 1 y un 1, misma base, y hacemos kilogramos, sumamos sus exponentes y quedaría kilogramos al cuadrado. Muy bien. Y esto todo sobre, entonces vamos a dejarlo enunciado los valores por 10 a la menos 11, esto todo al cuadrado por metros al cuadrado. Entonces aquí yo puedo cancelar mi kilogramo al cuadrado, metro al cuadrado, y finalmente podemos obtener, ya realizando la operación, multiplicando los valores, y esto me da que esto es, aquí, perdón, aquí yo puse mal este valor. Aquí no este es de la gravitacional. Este es 8.2 por 10 a la menos 19. Listo.
Entonces, ahora sí, mi gravitacional, realizando esta multiplicación entre valores, este por este, dividido en este al cuadrado. Entonces, eso nos va a dar 3 puntos, ahora sí la que había colocado anteriormente, por 10, 10 a la menos 47 newtons, ¿listo? Newtons de fuerza. Entonces, muy bien, de acuerdo a lo que hablamos al inicio, aquí entonces tenemos un punto importante, que si yo tengo mi fuerza eléctrica sobre mi fuerza gravitacional, aproximadamente es 2.2 por 10 a la menos, a ver, borramos acá, por 10 a la 39. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este es mi comportamiento respecto a la eléctrica y a la gravitacional. Pero aquí nosotros podemos identificar que de acuerdo a nuestro exponente, nuestra fuerza gravitacional es aún más pequeñita que nuestra fuerza eléctrica, como desde el inicio habíamos indicado. Listo, una vez dada esta magnitud, cuando nosotros hablamos de magnitud, de fuerza, nosotros en física siempre trabajamos que la fuerza indica un vector. Entonces, aquí estamos buscando nuestra magnitud del vector, pero entonces, ¿cómo quedaría el comportamiento vectorial de esa fuerza Coulomb? Vamos solo a hacer como perdón acá. Una breve explicación, ya para la próxima clase les voy a presentar ejemplos, porque como es una hora, vamos acá a cambiarle el color. A ver que se me perdió el punto. Sí, son las 51. Listo. Entonces, aquí tenemos en cuenta que como tenemos que hablar de fuerza, entonces nuestra fuerza eléctrica entre dos cargas, vamos a ponerla de otro color para que nos quede más bonito. Listo, acá, color. Vamos a poner una aquí amarilla. Nuestra carga positiva y nuestra carga negativa. Entonces nuestra carga negativa por acá. Listo. Entonces, de acuerdo a lo que nos indicaron desde el inicio, estamos trabajando con dos cargas, ¿cierto? Entonces vamos a poner que mi carga 1 y mi carga 2. Entonces, la interacción entre ellas de las fuerzas, vamos a tener una fuerza, un vector, que me está indicando hacia afuera. Es un vector, espera, vamos a borrarla para que nos quede mejor. Listo, un vector, fuerza, que, esto quedó como, no sé, no me gusta porque quedó como doble F. Aquí otra vez. Entonces, F, que me indica un vector de F sub 1 a, perdón, sub 2, sub 1. A ver, sub 2, sub 1. Que me indica de la fuerza que está desde aquí, de la carga 2 hacia la carga 1. Como también tenemos una fuerza, un vector fuerza, que nos viene de la carga 2 hacia la carga 1. Perdón, de la carga 1 hacia la carga 2. Muy bien. Y siempre va a existir un vector unitario que va desde la carga 1 hacia la carga 2. Y va a existir nuestra distancia
entre la carga 1 y la carga 2, ¿cierto? Esta va a ser nuestra distancia. Entonces, este es para el caso, digamos, de cuando las cargas se atraen, ¿sí? Ahora vamos a tener en cuenta cuando las cargas son iguales. ¿Qué quiere decir? Perdón, aquí yo hice lo contrario. Esta es cuando son opuestas, porque aquí el comportamiento que está haciendo, si se dan cuenta, que está haciendo repulsión. Aquí es cuando son iguales. Ahora tenemos las cargas. Opa. Ah, yo la había puesto aquí, el dibujito. Yo no me había acordado. Listo, entonces aquí yo les había colocado los dibujitos de las cargas, en este caso cuando son iguales, y las cargas cuando son diferentes, o sea, ellas se van a traer. Las fuerzas van a ser hacia el centro. Quiere decir que nuestro vector unitario siempre va en dirección de nuestra fuerza que existe entre Q1 y Q2. Listo. Y esto matemáticamente lo podemos ver de la siguiente manera. Vamos aquí, el color de la pantalla, de la pluma. Entonces vamos a tener la siguiente. Vamos a tener que la fuerza, el vector fuerza de 1, este que se está generando de aquí hacia allá, va a ser definido como la constante de Coulomb por la carga 1 y la carga 2 sobre la distancia R2. Tengamos en cuenta que esto me da un escalar, quiere decir un valor, ¿listo? Pero ahora para que nos genere nuestro vector, entonces va a aparecer, en este caso, mi vector unitario de la distancia. Entonces, mi vector unitario de R1 hacia R2. Este va a ser mi vector unitario. Para poder definir un vector fuerza. ¿Listo? Este se dirige, que va dirigido como aquí lo está indicando, de la carga Q1 hacia Q2. ¿Listo? Muy bien. Entonces, cuando aquí en general les voy a decir, aunque ya no alcanzamos, vamos a dejar hasta por aquí. A ver dónde está. Listo. En el caso de que nosotros tengamos varias fuerzas, entonces ya cuando tenemos varias fuerzas ya no vamos a tener en cuenta solo una de ellas, como en el caso aquí hay dos fuerzas, entonces nuestra fuerza total va a ser la suma de nuestras fuerzas, que es el principio de Newton, perdón. ¿Listo? Muy bien, vamos a dejar hasta por aquí. Yo les voy a dejar unos ejercicios sencillos con respecto a obtener nuestra magnitud de cargas eléctricas trabajadas con esta ecuación. ¿Listo? A través de la ley de Newton, de Coulomb. Bueno, muchas gracias, muy amable. Recordemos que para el otro final de semana, entonces tengamos en cuenta que vamos a hacer la evaluación. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias. Que tengan un feliz día. Vamos a cerrar por aquí.